¿Cómo ven ustedes el futuro del Tratado sobre Plásticos y su función en la protección de la salud humana? En primer lugar, muchas gracias, señor Cowley, por la invitación y estoy honrado de participar en este panel con Mrs. Anderson, Mr. Schumacher, Mr. Fitter, Lina y Mrs. Benali. Muchas gracias. ¿Cómo ve el Perú? Como lo ve cualquier ser humano que está afectado por una realidad que parece irreversible, pero como decía el dramaturgo alemán Arthur Brecht, no te habitúes a lo más, palabras menos, a los desastres y desórdenes de la naturaleza como algo habitual. No escatime los esfuerzos para combatirlos, porque finalmente todo es posible de cambiar si hay voluntad. Y en este caso la voluntad política existe. Existe un creciente consenso de voluntad política en los países, pero que hace eco a lo que dicen las grandes mayorías, que son las afectadas. Los jóvenes, mis hijos, los hijos o los nietos de todos los que estamos presentes y los que nos observan, que quieren una vida sana, y evidentemente que la salud está siendo ya afectada. Fue afectada muchos años. La salud y el cuerpo humano ha sido históricamente afectado o afectada por tratamientos, dañinos de los comestibles. De manera que esta es una vieja historia con una nueva realidad, unos nuevos retos que vemos con optimismo si el acuerdo es vinculante y si además prevé el monitoreo del cumplimiento, como en otros tratados internacionales, donde no solamente para evitar el doble estándar, el doble moral, que se suscribe un acuerdo vinculante y que después, cuando se regresan a los países, las autoridades no rinden cuentas. Tiene que haber un examen periódico, un examen verídico, veraz, del progresivo cumplimiento de esos estándares, porque son los jóvenes quienes hoy, en adición a nosotros que tenemos responsabilidades, quienes son los más conscientes de una deep ecology, de lo que podríamos llamar una vida sana, libre no solamente de plástico, sino de contaminación en general. ¿Cuál es su perspectiva sobre la cooperación? ¿Qué papel piensa usted que va a desempeñar la cooperación cuando hablamos de este tratado del futuro? La cooperación en la historia de la humanidad nace de los primeros días. Fuimos caminando y nos agrupamos en pequeños grupos de personas en función del frío y el calor para cooperar. Han pasado miles de años y la cooperación sigue siendo tan importante como antes para sobrevivir, pero no alcanza. No alcanza la buena voluntad y no alcanza incluso si se suscribe un tratado vinculante. Yo aquí quiero hacer una precisión adicional que no inventa nada, solamente narra lo que ya se practica con otros tratados internacionales. Por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 190 y tantos convenios que son tratados internacionales multilaterales, hay un examen periódico. Los 8 convenios fundamentales, todos los países tienen que presentar un examen cada 5 años. Cuando un convenio es nuevo, el primer examen que se presenta al año responde a un formulario muy detallado. Entonces, vamos por más en el tratado, que se establezca un cuestionario cada 1 año, después cada 3 años, y que diga exactamente
¿Qué hizo el país? ¿Qué hizo el Perú, por ejemplo, para cumplir con lo vinculante del tratado? ¿Qué no hizo? Una pregunta sincera. Explicar por qué no lo hizo. A veces hay incapacidades materiales. Y finalmente, la organización propia del tratado pregunta cómo podemos ayudarlos, acompañarlos, no con una visión punitiva, sino cómo poderlos acompañar a cada país para que haga lo que no pudo hacer. Necesita cooperación técnica muy específica en una industria, en 2 o en 3, porque los gobiernos cambian, los políticos cambiamos, los ministros cambian, las orientaciones ideológicas de los gobiernos cambian. Pero cuando los estados suscriben un tratado vinculante, hay que darles instrumentos para que estas obligaciones se conviertan en políticas públicas de Estado. Y para eso, este monitoreo regulado, con preguntas muy puntuales de qué hizo en el primer año, qué hizo en el tercer, y se establece incluso un calendario. A Filipinas le tocará el año 2000, se suscribe el año 2025, supongamos, o 2024. Le toca dar el primer examen en el año 2026. Y así, previamente cada país sabe en qué año le toca rendir el primer examen, el segundo examen después cada 2 años, el tercero cada 4 años, pero respondiendo a esta lógica. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué no pudo hacerlo? ¿Y cómo puede la organización del tratado acompañarlo? No con una visión punitiva para castigar, sino ¿qué necesitas para brindarte cooperación técnica? Solamente así los tratados vinculantes pueden ser exitosos. Los demás, muchos de ellos responden al doble estándar de que suscribo, pero no cumplo porque finalmente nada me obliga. Pero la respuesta transparente a un formulario que además se publica, se hace público y no es que se hable de una lista negra o una lista roja, pero ningún país en el fondo quisiera, después de 10 años de haber suscrito el tratado, aparecer permanentemente como como la Birmania, Bután de hace 30 años, 40 años, que captaba niños de 8 o 10 años para las fuerzas militares. Bueno, en ese caso la Organización Internacional del Trabajo horadó las conciencias durante 40 años hasta que Birmania cambió. Vale decir, el sistema puede ser mucho más poderoso si es constante y tiene los instrumentos propositivos de un monitoreo activo, porque finalmente llega un momento algún gobierno que dice, no, la verdad es que tienen razón, el plástico contamina, el plástico hace daño a la salud y finalmente el plástico atenta contra los derechos humanos y el principal, el derecho a la integridad y de la vida, inclusive del no nato, porque si una mujer es gestante y está contaminándose, le está causando un daño a la criatura del futuro. En una frase, lo más ambicioso a que debe aspirar ese tratado. Dígame usted, ministro. Ministro González, por favor. A que constatemos y nos demos cuenta que toda esta transición, que toda esta crisis climática requiere de una ética mayúscula y de unos filósofos de la vida y de la humanidad que piensen en las actuales y en las futuras generaciones. Los técnicos llegan a su límite, los políticos cambiamos. No hay ciberéticas, no hay ciberfilósofos que piensen en un futuro posible y mejor.